El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Gracias. Estamos en la recta final de nuestro espacio de noticias. Vamos a promover de inmediato un diálogo periodístico con Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, que ya está con nosotros y que además, tras el proceso de democracia interna del Frente UNES, integrado por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, aparece como precandidato encabezando la lista de asambleístas de la provincia de Azuay, es decir, buscaría la reelección. ¿Cómo le va, Juan Cristóbal? Bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana y gracias por el espacio, a sus órdenes siempre. Encantado, gracias. A ver, quiero empezar para darle continuidad a la entrevista que tuve hace minutos con Paul Carrasco, exprefecto de su provincia de Azuay y precandidato a la presidencia por Podemos. Paul Carrasco nos acaba de decir que él está totalmente dispuesto a declinar su postulación, que está conversando, que quiere apoyar al sector del centro hacia la izquierda. Dice, no descarto hablar con todos, pero mi intención, dice Paul Carrasco, es impulsar un gran frente del centro hacia la izquierda y no descarta hablar con ustedes. ¿Cómo le suena eso, Juan Cristóbal? Bueno, nosotros a través de UNES se ha formado una gran plataforma a nivel nacional. La Unión por la Esperanza abarca una serie de organizaciones de carácter social, de carácter político, y seguramente ese será un espacio en el cual puedan confluir, digamos, algunas fuerzas, sobre todo de estructuras sociales, sobre todo de estructuras gremiales, sindicales a nivel nacional, que se convierte en un gran paraguas que pueda albergar precisamente a esas fuerzas políticas. En el ámbito de Paul Carrasco, yo lo conozco al ex prefecto de la SUAY, ha pasado por una serie de tiendas políticas desde la derecha hacia el centro y ahora quiere nuevamente regresar hacia la izquierda. Será ya una decisión que se la tome a nivel nacional a través de esta plataforma, a través de UNES. Sin embargo, es muy difícil ponerse de acuerdo con quienes han cogobernado con Moreno. No sé si en un momento determinado eso incluso nos puede llegar a restar votos. Ellos han manejado todavía la provincia de la Azuay con las cuotas de poder, con los que fueron parte de Podemos, hoy son los que administran en algunas dependencias públicas en el Azuay. Y con un nivel de aceptación y de credibilidad de menos del 9% de este gobierno va a ser muy difícil quizás el poder llegar a un acuerdo de este tipo. O sea, ¿no le ve usted posibilidades? Bueno, habrá que analizarlo, eso quizás esa decisión la tomarán en la plataforma de UNES, que es un espacio mucho más amplio, insisto, Fabricio, no solo está ahí la estructura del correísmo, de la Revolución Ciudadana, sino confluyen una serie de fuerzas, una serie de actores que serán quienes puedan precisamente revisar cuál ha sido el accionar de algunos actores o sectores políticos previo al ingreso a esta plataforma nacional. No lo descarto, pero me parece que esa decisión no solo pasa por el correísmo, pasa por una estructura y una plataforma mucho más amplia. ¿Con quiénes entonces ustedes, por ejemplo, quisieran generar un gran frente? Porque claro, a ver, hay mucha gente que está escandalizada porque encuentra 19 binomios que han anunciado su intención de participar en la próxima ley electoral. Hemos en este espacio y en nuestras propias redes hemos explicado a quienes nos sigan, a quienes nos escuchan, a quienes nos miran, que de esos 19 no significa que los 19 van a aparecer en la papeleta. Habrá gente que no será calificada, habrá gente que va a declinar y habrán alianzas que provocará que disminuya el número de candidatos. En ese sentido, ¿con quiénes hablar? ¿Con quiénes acercarse de estos 19 o 18 binomios restantes? ¿Con quiénes conversar, Juan Cristóbal Lloret? A ver, Fabricio, yo tengo algunas reflexiones con respecto a esa gran dispersión de fuerzas políticas. 19 binomios son los que van a competir en la próxima lid electoral, de los cuales seguramente algunos por ese minuto de fama han lanzado sus precandidaturas, pero hay algunas reflexiones que a mí me llevan a pensar que quizás en el 2021 vamos a tener una sorpresa enorme, porque me parece que la gente empieza a reaccionar cada vez con mucha más fuerza
todo lo que ha hecho este gobierno durante los últimos años da cuenta y sobre todo nos da la razón y de a poco es un despertar, un nuevo despertar del pueblo ecuatoriano. De esos 19 binomios, Fabricio, todos han comido del gobierno, excepto el candidato de Centro Democrático, Andrés Arauz, y entonces sería Rafael Correa. De los otros 18, todos, dice, de los 18, los con excepción 18, de ustedes. Los 18 han comido o han sido parte de este gobierno, Fabricio. ¿En qué sentido? Partido Social Cristiano ha cogobernado con Lenín Moreno los 2 primeros años, aprobando las leyes y siendo parte de esa estructura. Pachacutic, de igual forma, han sido muy funcionales, totalmente funcionales a lo que el gobierno les ha planteado. El Suma, de igual manera, han sido parte de las votaciones con el gobierno en estos últimos años. FE, ni se diga, el FE o PRE, el antiguo PRE, no solo ha comido de este gobierno, les repartieron parte de las eléctricas y también los hospitales. Y así por el orden. El movimiento Creo ha sido quien sigue todavía cogobernando en la Asamblea Nacional. Sociedad Patriótica tiene inclusive sus cuotas de poder a nivel inclusive de la estructura del CAL, a nivel de la Asamblea Nacional. Y así por el orden. Los 18 candidatos que se han planteado han comido del gobierno, han sido parte del gobierno. Pero si es así, entonces, ¿con quién hablar, Juan Cristóbal? Es mucho más complejo el tema, Fabricio, porque más allá de las estructuras partidistas, a mí me parece que hay que hacer ese gran frente como ya se lo está planteando desde UNES, acogiendo a los diferentes actores o sectores sociales, sobre todo, estructuras nacionales. Ahí está, por ejemplo, la gran plataforma nacional democrática, en la cual se encuentran algunas organizaciones como Octutransa, que maneja toda la estructura de médicos a nivel nacional, la red de maestros, en el cual está la red precisamente de nuestros maestros a nivel nacional, el Foro de la Mujer, en el cual alberga una serie de organizaciones de carácter social, también nacional, y así por el orden está la FEI, que es una importante organización campesina. A mí me parece que con miras a poder fortalecer, sobre todo desde el centro hacia la izquierda, me parece que es importante poder llegar a ese tipo de acercamientos, con organizaciones gremiales, sindicales, con organizaciones sociales, con estructuras de base. Las propias estructuras indígenas son las que en los territorios están llegando a acuerdos con la unión con la esperanza. Oiga, perdóneme, entonces, yo lo que siento con lo que está diciendo en este momento es que usted no ve muy cercano aliarse con otros sectores políticos, sino que priorizarían las alianzas con sectores sociales. Yo le veo muy difícil con algunos sectores políticos por el antecedente que le pongo, Fabricio. O sea, a mí me queda claro eso. Todos han comido del gobierno, todos han sido parte del gobierno. Pero no están cayendo su cuota de corresponsabilidad. Juan Cristóbal, también. Pero no están cayendo ustedes en lo mismo que, por ejemplo, cae César Montúfar cuando ayer, a César lo entrevisté ayer en la mañana en este espacio y al final de la tarde saca un comunicado en donde se dirige a todos los precandidatos con excepción del correísmo. O sea, César Montúfar excluye y ustedes también no están haciendo lo mismo, Juan Cristóbal. Mire, Fabricio, insisto, esa decisión no pasa solo por la visión que pueda tener la Revolución Ciudadana, Fabricio. Cuando se conforma UNES, se plantea una estructura nacional e inclusive un directorio nacional. Ese directorio nacional es el que está haciendo una serie de acercamientos con diferentes sectores políticos. Nosotros podemos tener una visión con respecto al panorama electoral. Es más, de los 19 binomios que están planteados, 5 corresponden directamente al oficialismo, porque tienen 5 partidos políticos o 5 vertientes por las cuales va a participar. Les pongo el caso de Democracia Sí, es una vertiente totalmente identificada con la estructura de gobierno, con el señor Larrea a la cabeza. Les pongo el caso de Libertades Pueblo, que también es una estructura que se creó en este gobierno y muy cercana a la estructura de gobierno. Ecuador Unido es un movimiento del hermano del presidente Moreno. O sea, los dos movimientos que ha mencionado están, digamos, como cabeza los hermanos del presidente. En el caso de Ecuatoriano Unido me parece que es Edwin Moreno y en el caso de Libertades Pueblo, Gary Moreno. Gary Moreno. Entonces, yo le estoy contando que de las 19 binomios, 5
5, Fabricio, son de la estructura de gobierno. Democracia sí, Libertad es Pueblo, Ecuador Unido, construye, que se han lavado la cara, es un lavado de cara de lo que fue ruptura de los 25. Y Alianza País, 5. Ellos tienen la posibilidad, y en estos momentos la suerte, porque a nosotros no nos han permitido ni siquiera tener un partido político, ellos tienen 5 partidos políticos y 5 binomios que están expresados en esas 18 candidaturas o 19 candidaturas que se han planteado. Entonces, por lo tanto, es bastante complejo, es el 25, más del 25% de los binomios son precisamente ligados a la estructura de gobierno o al aparataje de gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Frente a una pregunta que recibo de un colega, gracias a Eduardo Córdoba, que está compartiendo parte de nuestra audiencia, él pregunta y le traslado esa pregunta a Juan Cristóbal Lloret. Con esto que nos dice, ¿la centroizquierda o la izquierda está dividida, Juan Cristóbal? Mire, a nivel político partidista, Fabricio, quizás se pueda evidenciar esa división, pero a nivel social, a nivel de las estructuras que conforman la sociedad, a mí me parece que hay una amplia y gran vocación de unidad con respecto al proceso que se viene. Yo por eso no descarto la sorpresa de poder ganar en una sola vuelta con el binomio Arauz-Correa. Porque a mí me parece que la gente de a poco empieza a despertar, incluso, Fabricio, incluso aquellos sectores que tenían críticas contra el propio correísmo, e incluso hablo de sectores productivos, hoy añoran el retorno precisamente a ese modelo que se implementó porque nos permitía en algunas esferas, sobre todo productivas, precisamente blindar y proteger no solo la estructura de dolarización, sino también blindar y proteger las estructuras y los aparatos productivos, la producción nacional. Entonces, de a poco, esos sectores incluso que en su momento tuvieron cierta resistencia, cierta confrontación con el proceso de la Revolución Ciudadana, hoy están regresando precisamente a un apoyo. Si bien es cierto, no lo hacen de manera frontal, de manera abierta, pero hay un respaldo, digamos, a la posibilidad, aparte de la experiencia. Ahí se conjugan, en el binomio Arauz-Correa, se conjugan 2 elementos que son fundamentales y que la gente los valora mucho antes de poder evidenciar su voto. Se plantea la renovación, la juventud, la capacidad, la formación, desde el punto de vista económico, que es una de las principales preocupaciones que tiene la gente en este momento, con el caso del compañero Andrés Arauz, y también se fortalece con la experiencia, con la capacidad del exmandatario Rafael Correa. Pero por ejemplo, entonces es un cúmulo de valores, claro, es un cúmulo de valores. Claro, pero por ejemplo, así como hay sectores que usted dice los apoyan, les añoran, etcétera, también hay otros sectores que no quieren saber nada. O sea, a mí me da la impresión que con base en estas posturas antagónicas de unos frente a otros, y eso que le decía a Paul Carrasco hace minutos, a mí me da la impresión que nos están poniendo al Ecuador en el medio de una disputa entre correísmo y anticorreísmo. Eso que está pasando. O sea, yo escucho, por ejemplo, a determinados líderes políticos, a determinados dirigentes gremiales, empresariales, señalando que no quieren saber nada de que vuelvan los 10 años oscuros del correísmo, han dicho algunos, frente a los otros que no quieren conversar con aquellos que se aliaron con el gobierno del presidente Moreno en los últimos 3 años. O sea, nos tienen en el medio de una disputa correísmo-anticorreísmo, Juan Cristóbal, daría esa impresión. Mire, lo que está en disputa, no se confundan, estimados radioescuchas, lo que está en disputa es realmente el futuro y los modelos que se tienen que seguir en el futuro. Lo que está en disputa es continuar con un modelo neoliberal que implica despidos, que implica recorte de lo público, recorte de los servicios públicos, que implica las privatizaciones, eliminación de subsidios, es decir, un deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de la clase media y de la clase trabajadora del país, versus el retorno a un modelo de carácter progresista que pueda privilegiar precisamente los procesos de gratuidad a nivel de salud, de educación, de estabilidad laboral, de derechos laborales. Es decir, lo que está en juego es una economía social versus una economía de mercado.
eso está en juego en el próximo proceso electoral. Y aquellas tesis que representen precisamente esa economía social, el recuperar y fortalecer lo público para beneficiar a las grandes mayorías, sobre todo a los sectores populares y a las clases y a la clase media, sin duda alguna tendrán la apertura y podrían cobijarse dentro de ese paraguas, de ese gran paraguas que significa la unidad por la esperanza, lo que significa UNES, que alberga también algunas fuerzas sociales y también algunas fuerzas políticas, porque ahí está Compromiso Social, ahí está Centro Democrático, y con la apertura para poder dar cabida a aquellos sectores precisamente que defiendan esas tesis, que son tesis de fondo. ¿No? Aquí no veo que hay un modelo entre correístas y anticorreístas. Eso quizás en términos políticos se puede leer así, pero lo que está en riesgo realmente, Fabricio, es el futuro de la patria, es el futuro de las siguientes generaciones con respecto a una economía social, a una economía del mercado, o una economía de libre mercado. Entonces, eso es lo que está en juego. Juan Son Cristóbal. dos modelos, el modelo neoliberal o un modelo de carácter progresista. Correcto. Juan Cristóbal Lloret, que nos acompaña, asambleísta de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué insistir en la candidatura a la vicepresidencia de la República del economista Rafael Correa Delgado? ¿Por qué le hago esta pregunta? Usted sabe, y hemos conversado incluso en varias ocasiones, tema político, tema jurídico, tema reglamentario. Yo sostengo, y es apenas una opinión mía, puedo estar equivocado, termina siendo mi opinión, yo sostengo que a Correa no le van a permitir la inscripción, sea porque la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada. Mire usted que la audiencia del caso Soborno será el 3 de septiembre, 14 días antes de la convocatoria de elecciones. Para mí esa ya es una fecha que termina siendo llamativa en función de lo que estoy diciendo. Luego hay una consideración política, evidentemente, y además el tema reglamentario, porque en el reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral se habla de que la aceptación incluso de la precandidatura debe ser un acto personalísimo. Ni siquiera hablamos de la inscripción de la candidatura. La aceptación de la precandidatura tras el proceso de democracia interna del Frente UNES debe ser personal, y eso no va a poder ocurrir. ¿Para qué insistir en esa candidatura, Juan Cristóbal? Mire, Fabricio, porque no se pueden violentar de la forma en la cual lo están haciendo los derechos políticos, los derechos de participación e incluso derechos humanos, en el caso del propio compañero Rafael Correa y de todo el proceso de persecución que hemos vivido durante estos últimos 3 años. Me parece increíble que en el Ecuador simplemente nosotros nos conformemos con que no nos van a dejar participar, con que reforman los reglamentos a última hora para no permitir que una sola persona se candidatice, cuando saben que están afectando los derechos políticos y los derechos de participación de muchos ecuatorianos más, que pudieran haber estado participando en la ley electoral. Entonces a mí me parece vergonzoso, bochornoso lo que está viviendo el Ecuador, y no es que nosotros nos podemos simplemente cambiar de binomio y pongamos otra persona porque no nos van a dejar participar. No es así. Ecuador no puede estar sometido a ciertos poderes fácticos que lo único que han hecho es deteriorar las condiciones democráticas en el país. En democracia, en las democracias maduras, precisamente, primero se garantiza una participación de las más amplias. Segundo, no se utilizan una serie de acciones para proscribir, para tratar de impedir que movimientos o organizaciones políticas participen. Tercero, nunca en una democracia madura se impide la formación o la conformación de estructuras políticas, por el contrario, se facilita. Y por último, a mí me parece que en democracia las elecciones se las ganan en las urnas, no a través de resoluciones, no a través de interferencia de pseudos contralores, no a través de triquiñuelas para poder evidenciar o bloquear a los adversarios políticos. Eso no es lo correcto, eso no está bien. Creen que le hacen un daño al correísmo, a Rafael Correa, cuando le están haciendo un daño es a la patria. Pero, le están haciendo un daño al país, pero a la democracia. Paul, eso lo entiendo, y entiendo la postura, es explicable además la postura con base en el pensamiento que tienen ustedes, pero en estricto rigor, hablando de la realidad, es muy posible que no califiquen la candidatura de Correa. Bueno, eso podría pasar. Sí, es una no posibilidad. Sería lo correcto. Es una posibilidad.
Por supuesto, Fabricio, aquí hemos visto de todo en estos últimos años. No podían destituir a la Corte Constitucional y lo terminaron destituyendo. Nos pasamos 2, 3, 4 semanas sin Corte Constitucional, algo inédito en la historia del país y de los países del mundo. Eso no ha pasado nunca. Y lo terminaron haciendo. O sea, son capaces de todo. Y en medio de la desesperación, como saben que en el 2021 hay la posibilidad, Fabricio, eso no se cierre, hay la posibilidad de poder ganar en una sola vuelta. Claro, pues si es que el compañero Rafael Correa está en la papeleta, a nosotros nos daría unas posibilidades enormes de poder cumplir el sueño de millones de ecuatorianos de poder ganar en una sola vuelta. Correcto. Juan Cristóbal, le quiero agradecer y estaremos expectantes de lo que ocurra justamente con estas conversaciones. Nos ha dicho y nos ha señalado, obviamente, que prefieren tener acercamientos con organizaciones sociales en lugar que con organizaciones políticas por los claros cuestionamientos que usted ha generado. Juan Cristóbal, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo fraterno y gracias a ustedes. Un buen día. Muy amable. Juan Cristóbal Lloret, me dice acá Arturo que le dije Paul. Perdón si me equivoqué, estábamos hablando de Paul Carrasco. Juan Cristóbal Lloret.